Hermanos, vamos a abrir nuestras confesiones de fe en el capítulo número 26. Estamos en el capítulo referente a la iglesia. Y en esta mañana vamos a leer el punto 2 y el punto 3 para ver a la luz de las Escrituras qué nos habla la confesión acerca de la iglesia. Dice el punto número 2, dice: todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Coincidentemente, hermanos, acabamos de ver el libro de Números, capítulo 5, y estuvimos hablando acerca de la santidad que Dios demanda para su pueblo. Y digo coincidentemente porque no había pensado yo en que, o sea, no fue algo que yo dije vamos a leer el capítulo 5 de Números para que coincida con aquí, sino que se dio de la manera en que lo estamos llevando. Pero ¿de qué nos habla aquí la confesión? Nos habla, ya vimos la vez anterior, acerca de cómo la iglesia está compuesta por todas aquellas personas que han entregado su corazón a Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es el lugar donde nos congregamos. La iglesia no son los templos. La iglesia es una iglesia universal, ya lo vimos en el punto número 1, es una iglesia universal, invisible, por decirlo así, lo vimos la semana pasada, porque únicamente Dios sabe quiénes son realmente su pueblo. Una iglesia invisible, pero la iglesia está formada entonces, está formada, como dice aquí la confesión, por personas que profesan la fe en el Evangelio y en la obediencia a Dios. Estos son llamados santos visibles. No es que Dios, no es que nosotros o alguien de la iglesia haya decidido que nosotros fuéramos llamados santos. De hecho, en la iglesia de Roma, los de la iglesia de Roma, en ocasiones cuando nosotros platicamos con alguno de ellos, se burlan cuando nosotros decimos que nosotros somos santos, porque ellos están acostumbrados a llamar santos a aquellos a los cuales les rinden adoración y que tienen imágenes. Pero la Escritura nos habla claramente de que nosotros, al ser nosotros regenerados por el Espíritu Santo, nosotros somos santificados y de esa manera nosotros somos llamados santos. Vayan a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2 para que la Escritura sea la que nos hable y nos diga acerca de esto. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. Primera a los Corintios 1, 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que en todos los lugares en que se invoque el Señor Jesucristo, donde realmente las personas invoquen el nombre del Señor Jesucristo, y con el invocar el nombre del Señor Jesucristo no se refiere únicamente a que se mencione el nombre, sino que invocar el nombre del Señor Jesucristo es seguir a Cristo, seguirlo realmente en espíritu, en corazón, no únicamente hablar de Cristo, es seguirlo. Entonces dice el apóstol Pablo que en el saludo que manda la iglesia en la carta a los Corintios, nos está hablando, el saludo habla acerca
de todos los santos en cualquier lugar que se invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando acerca de lo que es la santidad. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, nos habla acerca de cómo son llamados por primera vez cristianos aquellos que seguían a Cristo. Dice Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un cristiano es aquel que sigue a Cristo. No un cristiano es aquel que trae un crucifijo. No un cristiano es aquel que asiste a una iglesia únicamente. Un cristiano es aquel que sigue a Jesucristo. Por lo tanto, cuando se llama cristiano, es aquel que está imitando al Señor o busca imitar al Señor. Por supuesto, nosotros no tenemos la capacidad de ser completamente como el Señor Jesucristo, porque aún no hemos sido glorificados. Pero sí tenemos nosotros la voluntad de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nos convertimos en imitadores de Cristo, en seguidores de Cristo, y por ende nosotros somos santos, somos llamados santos también. Dice el punto número 2, entonces, termina diciendo, y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Nosotros como iglesia debemos ser ejemplo de lo que es una iglesia. Dice el libro de Hechos, vayan al libro de Hechos, capítulo 2, y libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. Perdón, capítulo 2, versículo 37. Dije capítulo, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 37. Y nos habla acerca de lo que tiene que ser una iglesia. Dice así, del 37, se lo voy a leer del 37 al 42, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el ejemplo de una iglesia fiel, hermanos. Es el ejemplo donde todos en un solo lugar perseveramos en la doctrina de los apóstoles, como dice aquí, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que caracteriza a una iglesia realmente de Cristo. Una iglesia donde no se basan en espectáculos, donde no se basan en testimonios, donde no se basan en entretenimiento, sino el buscar el conocimiento de la palabra de Dios para poder andar en santidad. El punto número 3, de la confesión dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y el error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, sí, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Una de las cosas que caracterizan a toda iglesia, hermanos, es que no somos iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas, porque
no hay cristianos perfectos. Todos estamos expuestos al error y al pecado. Y como no hay cristianos perfectos y las iglesias están compuestas de cristianos, por lo tanto no hay iglesias perfectas. Todas las iglesias están sujetas a la impureza y al error. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 11. 1 Corintios 1:11. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. En una iglesia, desgraciadamente, hay contiendas. No hay una perfección. A veces nos molestamos con algún hermano por alguna situación, a veces los hermanos se molestan con nosotros por otra situación, pero lo importante, hermanos, es que nosotros, como dice nuestro Señor Jesucristo, aprendamos a pedir perdón. Aprendamos a reconciliarnos con nuestros hermanos. Nunca debemos de guardar rencor, porque el rencor siempre va a hacer raíz en su corazón y va a convertir ese rencor en pecado, que de hecho ya es un pecado cuando ya es un rencor, y además va a ser muy difícil de erradicar posteriormente. Así que debemos estar conscientes de que las iglesias no somos moneditas de oro, ninguno de nosotros. Todos tenemos nuestros defectos. Yo tengo mis defectos y a veces les puedo parecer mal, mi actitud, lo que digo, pero eso no es como para que haya una desaveniencia entre nosotros. Un hermano no le puede caer bien por cualquier situación, pero tampoco puede ser causa de que haya una desaveniencia. Tiene que haber una restauración, una reconciliación, porque Cristo lo demanda de esa manera. Si alguno peca contra ti, dice el Señor, ve con tu hermano y pídele perdón. Y el Señor va más allá, no cuando nosotros cometemos el pecado, sino cuando el hermano está en contra de nosotros. Vamos nosotros, hermano, ¿qué tienes? ¿Te he fallado en algo? ¿Te ofendí de alguna situación? Eso es lo que caracteriza a un verdadero cristiano y que debe de formar parte de una buena iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, no vayan ahí, pero en el capítulo 2 y 3 el Señor les habla a las iglesias, ¿se acuerdan? A las iglesias, y a cada una de ellas le dice, pero tienes un defecto. O sea, le dice, tú has sido muy fiel, muy buena, muy generosa, pero tienes un defecto. Y les dice los defectos, que has perdido a tu primer amor, que toleras a los nicolaitas. Entonces sabe el Señor que no somos iglesias perfectas, pero que sí nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para seguir adelante. Ahora, el que nosotros no seamos una iglesia perfecta, no nos hace tampoco, como dice la Escritura, sinagogas de Satanás. Esto va más allá. Una sinagoga de Satanás es aquella donde no se predica la palabra de Dios pura, donde se exalta más al hombre que a Cristo, donde al hombre se le pone por sobre encima de Cristo, donde se le dice tú, y lo hemos tratado muchas veces, hermanos, a veces hasta es repetitivo, pero esto debemos de aprenderlo para tener mucho cuidado. Iglesias donde se les dice, tú mereces tener todo en esta vida porque eres hijo del rey. Cuando la Escritura nos habla de todo lo contrario, el Señor Jesucristo nos dijo que íbamos a sufrir por causa de su nombre. Tenemos nosotros que, hermanos, ser bíblicos y saber que la vida de nosotros no está aquí. Nosotros pasamos por diferentes circunstancias en esta vida dolorosas. Cada uno de nosotros lo hemos pasado. Nos dolemos con los hermanos cuando están pasando situaciones difíciles. Estamos con ellos, acompañándolos en su dolor,
pero también oramos para que el Señor traiga pronta restauración, pero también para que les dé ese entendimiento de saber que el Señor a veces nos prueba nuestro corazón, no para castigarnos, sino para saber qué tanta fe tenemos nosotros en el Señor, dónde está puesto nuestro corazón. Ya vimos en algunas predicaciones anteriores cómo hay tentaciones que Satanás pone, pero hay pruebas que Dios pone. Las tentaciones que Satanás pone son aquellas que nos llevan a apartarnos de Dios. Pero las pruebas que Dios nos pone son aquellas pruebas que Dios nos pone para que nosotros estemos fortalecidos y veamos qué tanto confiamos en Dios, hermano. Nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo. Aprendamos, hermanos, a ser agradecidos con Dios y saber que lo más importante en nosotros no es lo que podamos disfrutar en esta vida, sino que tenemos vida eterna. Esta vida va a pasar. Todas las posesiones, todo lo que disfrutemos en esta vida va a pasar. Pero vamos a disfrutar una vida con el Señor, una vida eterna, allá en su presencia. Así es de que vamos a pasar tribulaciones. Esa es la pregunta, no es si vamos a pasar. La pregunta es cuándo la vamos a pasar. Vamos a pasar tribulaciones, todas las hemos pasado. Y si no la ha pasado, la va a pasar. Pero tomados de la mano de Cristo, las va a pasar y va a agradecer y voltear al Señor y le va a decir, gracias Señor, porque sé que todas las cosas obran para bien, aunque yo no las vea. Pero todo obra para bien, hermanos. Y entonces nosotros seguimos caminando, aunque es una iglesia imperfecta. Nosotros, como les digo, no somos una iglesia donde se predique fielmente la sana doctrina, donde no se busque entretener a la gente, donde no se le engañe para que dé dinero, para que sea más próspero. Esas iglesias, hermano, esas iglesias son llamadas por la Escritura como sinagogas de Satanás. Por eso debemos de tener mucho cuidado con ello. Vayan a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis, versículo 2. Perdón, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Está hablando de todos aquellos que rechazan realmente la verdad del mensaje del Evangelio. Ahí mismo, el capítulo 3, versículo 9, Apocalipsis 3, 9, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y recuerden, hermanos, que cuando la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento acerca de los judíos, no se refiere a los judíos de étnicos, los que están ahorita en conflicto. Se refiere, los judíos somos todos aquellos que pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Cristo. Ya lo hemos también estudiado aquí esto. Un judío no es el judío de étnico, el judío de raza, de acuerdo a la Escritura. El judío es aquel que ha sido regenerado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero judío. Así que cuando dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, podemos ponerle a los que se dicen ser cristianos y no lo son, que son cristianos nominales, únicamente dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Y dice, termina diciendo, dice, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Hermanos, puede venir muchas tribulaciones, pueden venir muchas guerras, catástrofes y todas las cosas que el hombre pueda poner, pero la iglesia siempre va a prevalecer hasta el fin de los tiempos. La iglesia de Cristo nunca va a caer. Hay quienes han
ateos que han pronosticado que la iglesia de Cristo caería, y ellos han caído, pero la iglesia de Cristo se ha mantenido. Vayan a Mateo capítulo 16, versículo 18, con esto vamos a terminar. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Para traducir Hades lo traducimos como infierno o la muerte, y dice: las puertas del infierno o las puertas de la muerte no prevalecerán en contra de ella. Así que, hermanos, seamos fieles a la iglesia, seamos también temerosos de Dios, para que podamos nosotros buscar vivir en la santidad. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que tenemos una iglesia donde se predique fielmente la palabra de Dios. No se busca entretener a nadie aquí con eventos ni nada. Simplemente toda iglesia de Cristo debe de darle el enfoque principal a la palabra de Dios. Y no tan solo principal, sino único. Eso es lo que debe de hacer. Es lo que atrae el crecimiento a cada uno de los miembros.